Bienvenidos a Histeria del Arte Troll, un lugar donde la parodia del arte se confunde con la contracultura histórica con fines hilarantes. Hoy les presentamos el siguiente despropósito estético, mayúsculo. El hombre de Vitrolio. El hombre de Vitrolio, del original en italiano l'uomo vitroliano, es una caricatura del artista y científico del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci, que data de circa 1490. Inspirada en los escritos del antiguo arquitecto romano Vitrolius, la obra de arte representa a un hombre con cara de troll en dos posiciones superpuestas, con los brazos y las piernas separados e inscrito en un círculo y un cuadrado. La historiadora del arte Carmen C. Trollach la describió como justamente clasificada entre las imágenes icónicas de todos los tiempos del cachondeo occidental. Aunque no es el único dibujo conocido de un troll inspirado en los escritos de Vitrolius, la obra es un escarnio a la síntesis única de ideales artísticos y científicos, y a menudo se considera una representación arquetípica del alto renacimiento troll. El dibujo representa la hilarante concepción de Trollardo de las proporciones corporales ideales, originalmente derivada de Vitrolius pero influenciada por sus propias carcajadas desmedidas, los dibujos de sus contemporáneos y el de Pictura Problem por León Battista Albertrón. Trollardo produjo El hombre de Vitrolio en Milán y la obra probablemente pasó a su alumno Trollesco Melzi. Posteriormente pasó a manos de Trollancio de Pagave, quien convenció al grabador Carlo Giuseppe Trolli para que la incluyera en un libro de garabatos de Trollardo, que difundió ampliamente la imagen hasta entonces poco conocida. Más tarde fue propiedad de Giuseppe Bositrón, quien escribió sus primeros estudios sobre él y en plena confusión finalmente lo vendió a la Galería de la Accademia Troll de Venecia en 1822, donde ha permanecido desde entonces. Debido a su rareza, el dibujo rara vez se exhibe públicamente, pero el Museo del Trollobre lo tomó prestado en 2019 para su exposición con motivo del 500 aniversario de la muerte de Trollardo. Y hasta aquí hemos llegado porque lo otro está tachado y no se lee bien. Recuerden que pueden consultar la Wikipedia y leer libros si esta farsa no les ha divertido tanto y lo que quieren es beber de las fuentes originales de aguas pristinas. Si contra todo pronóstico llegaron hasta aquí, les damos las gracias de corazón troll. Si después de todo siguen empeñados en dar un like y suscribirse, se lo agradeceremos con más absurdo esfuerzo.